y compartir. Acá está. Bueno, esta es una de las clases para mí más interesantes, porque ya hablamos de tensiones y vemos cómo lo que estuvimos viendo hasta ahora empieza a dónde lo empezamos a usar. Aunque ya estuvimos viendo algo de formaciones, pero ahora vamos completando, porque en este capítulo vemos tensiones, después vemos, más adelante vamos a ver relaciones constitutivas. Entonces, entre las deformaciones que ya vimos, estas tensiones y las relaciones constitutivas, ya tenemos el mapa completo de lo que necesitamos para el tema estructural, ¿no? Deformaciones, tensiones y la forma en que es la relación entre tensiones y deformaciones. Así que ahora, bueno, estos siempre los alumnos, excepto, creo que son todos mecánicos, de origen, de grado ingenieros mecánicos, así que esto es de repetir cosas que ya saben, pero bueno, la cuestión es, si vamos a ver de dónde salen las tensiones, vamos a decir las cosas del principio. Tenemos este sólido que está en equilibrio, con un determinado sistema de cargas que vienen que están a un lado y al otro del sólido, cargas que resumen todas las cargas que vienen de un lado del otro. Este es un trozo de estructura, pero está en equilibrio en este sistema. Si queremos estudiar qué es lo que sucede en una sección en particular, como por ejemplo esta que figura acá, y en un punto en particular, una partícula en particular como P, cortamos. Al cortar hay que restituir el equilibrio. Entonces, ¿cómo se restituye? Con las fuerzas internas. Estas fuerzas que estoy marcando con el mouse es la resultante de todas las fuerzas que están a la derecha de la sección llevadas al baricentro de esta sección, y estas son iguales y contrarias porque obviamente antes de cortar había un equilibrio interno, así que esta surge de reducir todo lo que está a la izquierda de la sección al baricentro de la cara derecha. Estas dos son iguales y contrarias, por supuesto, y son las fuerzas internas. En los cursos de estática, de estabilidad, esto es lo que llamamos esfuerzos internos o esfuerzos característicos. Bueno, entonces empezamos con la configuración espacial. Tenemos fuerzas, esto lo podemos agrandar un poquito, fuerzas por unidad de masa actuando en el cuerpo en un cierto tiempo t, que ya sabemos que no necesariamente es un tiempo en el sentido físico del tiempo, sino que se puede estar refiriendo a simplemente estados, pasos de carga. Pueden ser fuerzas gravitacionales, de inercia, electromagnéticas, etc. Eso lo conocemos. Definimos en la configuración espacial un sistema de coordenadas cartesianas que lo llamamos Z alfa sombrerito, donde alfa es 1, 2, 3, o sea, Z1, Z2, Z3 o X y Z, como quieran llamar. Y estas cartesianas, la Z sombrero es cartesiana, con las letras griegas sabemos que estamos hablando de cartesianas, y con vectores base E alfa sombrero, que corresponde al sistema cartesiano. Y también definimos un sistema curvilíneo arbitrario, que es el XT, también XT contra variante I y 1, 2, 3, con vectores base covariantes. Estos son contravariantes, los vectores base son covariantes. Definimos un campo vectorial B en el tiempo T para definir fuerzas por unidad de masa actuando en el cuerpo T. Entonces, como todos los vectores, lo podemos ver en los dos en los dos sistemas de coordenadas. El sistema de coordenadas cartesianas, B alfa con E alfa, y en las curvilíneas BI con el GI. Digamos. Eso ya sabemos, lo podemos definir en el sistema de coordenadas que querramos. Volvemos a repetir lo mismo.
Y entonces la resultante de fuerzas por unidad de masa es B, fuerzas por unidad de masa. Rho es la densidad. Rho por diferencial de volumen me da un diferencial de masa. Entonces, B es fuerza por unidad de masa, pero multiplicado por la masa me da la fuerza total, integrado en el volumen en T, me da las fuerzas totales. Lo puedo integrar, obviamente, en las coordenadas cartesianas, son las coordenadas curvilíneas. Esas son fuerzas por unidad de masa. Además tenemos las fuerzas por unidad de superficie, obviamente también en el sistema cartesiano o en el sistema curvilíneo, y la resultante es integrada en la superficie, y ese sigma se refiere al pedazo de superficie de este volumen, en la superficie de este volumen, exterior de este volumen, ese sigma en la superficie en el que están aplicadas las cargas superficiales. Bueno, una parte de la superficie del cuerpo es donde están aplicadas las cargas. Entonces tenemos la resultante de cargas de volumen y de cargas de superficie. También podemos tener momentos, que es, no vamos a considerar momentos distribuidos, eso ya también viene de lo mismo que lo vieron en toda la carrera. No consideramos momentos por unidad de volumen, de masa o de superficie, pero sí puede haber momentos respecto de un punto P. Y si tomamos un vector posición que va desde el punto P a un punto genérico, la ecuación de momentos es R vectorial B y R vectorial T, ¿no? Pero para que sea R vectorial B, el vector, tomando momentos respecto del punto P, el vector posición tiene que ir de P al punto en cuestión. Si no, tiene que ir al revés, digamos, el producto vectorial no es conmutativo, así que para que sea R por B, R tiene que estar definido de esta manera. Bueno, integrando en el volumen total y en la superficie afectada por las que tienen las cargas de superficie, vamos a tener el momento total respecto de cierto punto P. El tema de no considerar momentos distribuidos por unidad de volumen, masa o superficie, que eso corresponde a otra teoría que tiene que ver con medios polares, es otra historia, no es lo que nosotros trabajamos en estas materias. No sé si ustedes se acuerdan, pero seguramente lo vieron, el que es alumno de la UBA lo vio en lo que se llamaba estabilidad 2, que ahora se llama resistencia de materiales. Y bueno, los de La Plata o los de Venezuela en algún lado lo vieron seguro, pero este tema de no considerar momentos distribuidos por unidad de volumen, masa o superficie, es lo que lleva a la simetría del tensor de tensiones. Digamos. Esto, de aquí es que se deduce, de esta hipótesis se deduce que, por ejemplo, el tau xi es igual al tau ix. Eso tiene que ver con esta hipótesis. Eso, bueno, en los cursos de grado se ve. Vamos a ver el tensor de tensiones de Cauchy. Hay algo que tenemos que tener claro y lo voy a repetir muchas veces. El tensor de tensiones de Cauchy es el tensor físico, es el físico. O sea, el que necesitamos para dimensionar es el de Cauchy. Hoy vamos a ver otros tensores también de tensiones. El tensor de Kirchhoff, el primer tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff, el segundo tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff y el de Volt. Vamos a ver 4 tensores más. Todos esos simplemente son herramientas matemáticas, nada más. No tienen significado físico. El tensor de tensiones de Cauchy es el único que tiene significado físico. Y está definido en la configuración espacial. La configuración espacial es la configuración verdadera, es la configuración deformada ya, es la configuración en que
al tiempo t, donde tenemos aplicados determinado nivel de cargas, es lo que pasa en esa configuración. Es la de verdad, es la física, es la que existe. Si hay que dimensionar o verificar una estructura, es con las tensiones de Cauchy. Las demás, bueno, y esto tiene que ver con configuración espacial, y cuando la queramos integrar va a tener que ver con configuración, volumen en la configuración espacial, etc. Las otras, bueno, son herramientas matemáticas y nada más. Y nada más. Es para, ahí vamos a ver que aparece pull back, pull forward, bueno, aparece todas estas cuestiones que hemos visto, que simplemente tienen que ver con un método de cálculo, pero que no tienen significado físico. Ahora, bueno, tenemos esta superficie omega t, la cortamos con una superficie SC, y tengo un pedazo omega, bueno, inglés, omega left y right. Y en un determinado punto perpendicular a esta superficie, bueno, omega es un cuerpo, las fuerzas actuando en beta es el cuerpo, eh, cortamos con SC, con esta superficie, y en un determinado punto hay una normal a esa superficie, un vector unitario, n es un vector unitario, ¿no? Y t va a surgir, ahora vemos cómo, pero n es el vector unitario perpendicular a esa superficie con la que cortamos. O sea, es donde, y p es el punto donde estamos estudiando todo eso. Por eso también hay que tener en cuenta, cuando estamos hablando de un estado de tensiones, el estado de tensiones, como lo mismo que los esfuerzos internos, los estados de tensión son consecuencia de los esfuerzos internos, eso ustedes ya lo saben, varían punto a punto, varían punto a punto. Entonces en el punto P tengo un estado de tensiones, pero en un punto que esté un poquito en otro lado voy a tener otro estado de tensiones. Recuerdo como anécdota, que a lo mejor sirve para memorizar, cuando era estudiante, un profesor Flies o alguno de los otros de esa época, y más o menos de características similares, le pregunta a un alumno en el examen de estabilidad 2, que ahora es resistencia de materiales, le dice, dígame el estado de tensiones en la superficie de la mesa. El alumno se puso a pensar y ahí nomás lo aplazó. Ahí nomás lo aplazó porque el alumno tendría que haber preguntado en qué punto. Bueno, esta anécdota, que es real, estoy enchufando la agenda. Bueno, a lo mejor sirve para memorizar el tema y tenerlo bien claro si es que hay alguna duda. El estado de tensiones varía de punto a punto. Entonces, si analizo, bueno, como dice acá, cada parte por separado, las fuerzas internas en ese punto P ahora se deben considerar fuerzas externas, o sea, lo que eran fuerzas internas, una vez, creo que acá se nota bien, voy para atrás. Una vez que hipotéticamente corté el cuerpo y lo dividí, y para restaurar el equilibrio a cada pedazo para cada pedazo pongo en evidencia lo que le aporta el otro pedazo. O sea, esto es lo que le aporta la parte derecha. Esto es lo que le aporta a esta parte del cuerpo la parte izquierda de cargas, ¿no? Entonces, estas fuerzas que eran internas, si ahora estudio solamente este pedazo del cuerpo, ahora es una fuerza externa, para la forma en que lo estudiamos. Entonces, si estoy en el punto P, esto trata de ser el dibujito como vimos antes. Tengo un pedacito de carga actuando en punto P y un delta S relacionado con el punto P. El límite para delta S tendiendo a cero de delta F o delta fuerza sobre delta S, o sea, delta superficie, es T, que lo llamamos vector tracción, fuerza por unidad de superficie.
No es la misma nomenclatura, por lo menos que se estudia en los cursos de grado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, pero bueno, es la nomenclatura que usamos en esta materia, que es la que usan Borky y Goldschmidt en su libro, es la que usa Batte también. El límite del delta M sobre delta S directamente es cero, porque en mecánica clásica consideramos que eso es cero. Hay otros enfoques como la teoría de medios polares. Bueno. Entonces, esta es la definición del vector tracción. Y ese es el tensor de tensiones de Cauchy, ahí vamos. Acá hay dos cuestiones fundamentales. Este límite existe, bueno, por lo cual excluimos del campo de la mecánica del continuo las fuerzas concentradas, que además son físicamente imposibles. ¿Por qué decimos esto? Porque bueno, la fuerza concentrada es asumir que la fuerza está actuando sobre un punto y el punto no existe. O sea, es una hipótesis de cálculo que a veces nos viene bien, pero no existe. Toda fuerza está distribuida en una superficie. Por ejemplo, si tengo una columna que corta sobre una viga, yo en general voy a dar siempre ejemplos que, bueno, no siempre, en este caso un ejemplo más relacionado con la ingeniería civil. Es una tontería además. Si yo tengo una viga, por ejemplo, siempre le digo a los alumnos, por ejemplo, se ve mucho en los estacionamientos de los edificios que apean, cortan las columnas que vienen de arriba sobre grandes vigones que se ven, bueno, porque la idea es dejar la mayor parte de superficie libre en los estacionamientos. Si viene una columna de arriba, bueno, yo a lo mejor esta viga la puedo llegar a calcular con una fuerza concentrada, pero esto es un modelo, que a lo mejor me viene bien en el cálculo y lo puedo hacer así, pero en realidad esta fuerza, que es la carga que trae esa columna que viene desde arriba y se apea en esta otra viga, en realidad está apoyando en la superficie de la columna. O sea, la fuerza concentrada no existe. Y bueno, estas son las hipótesis del problema. Y esta condición, como dice acá, es un requerimiento muy fuerte en la formulación clásica de mecánica del continuo. En esta materia solo consideramos medios no polares. Vamos a nuestro Cauchy. Lo definimos por decreto. Oh, me cuesta, perdón, a ver si esto lo pongo en otro lado. Tensor de tensiones de Cauchy. Teniendo en cuenta este límite de delta fuerza sobre delta superficie, la delta superficie tendiendo a cero, que es T, definimos, bueno, el vector tracción, que es fuerza por unidad de superficie, definimos un tensor de tensiones, lo definimos. Ese tensor de tensiones lo llamamos Cauchy y se verifica esta cuenta, que la proyección de ese n, ¿se acuerdan que veíamos una curva que decíamos SC y en P teníamos el vector unitario n? El producto de las tensiones por n, es decir, la proyección de este tensor de segundo grado, de segundo orden, en n, esa proyección nos da T. Esta es la relación que tenemos. Y de acá nos sale sigma, que es como llamamos al tensor de Cauchy, lo nombramos con la letra sigma. En las próximas clases, o sea, mañana, bueno, si no lo escucharon la semana pasada, esta semana y la semana que viene tenemos clase miércoles y jueves, porque tengo algunas dificultades las semanas siguientes. Hay un día que directamente seguro no voy a poder,
y hay otros 3 días que está difícil, que no sé. Por lo tanto, bueno, para compensar vamos a hacer esta semana y la semana que viene, miércoles y jueves. Lo repito por si no lo escucharon el jueves pasado. Entonces, tenemos T definido de esta manera y cuando veamos la semana que viene vamos a ver, no, mañana, en la próxima clase vamos a ver que sigma es un tensor simétrico. Y esto es por el tema de que es un continuo no polar, como dice acá. O sea, y en un libro que a mí no me gusta nada como docente, ni me gustó como alumno tampoco, pero que es el de Flies, me acuerdo perfectamente. Esto se deduce a partir de esta condición. La simetría del tensor de tensiones tiene que ver con que el medio no sea polar. En un medio polar las cosas son distintas. Bueno, sigamos. El teorema de la proyección o teorema recíproco de Cauchy. Sigma lo aceptamos, lo demostraremos más adelante, es un tensor simétrico. En el punto es único y eso lo vemos ahora. Supongamos que por el punto P pasan dos superficies que cortan al sólido. Una superficie 1 que tiene un vector normal n1 y una superficie 2 que tiene, cuya normal es el vector unitario n2. Entonces, por lo que definimos recién, T1 es igual a N1 por sigma y T2 es igual a N2 por sigma. Ahora, T1 por N2, ¿qué es? Es T1, es T1 que viene a ser N1 sigma y J por las componentes de N2. O sea, si yo desarrollo este producto, en componentes, si lo escribo en componentes, estas son las componentes, ¿no? Esto corresponde a T1 y esto obviamente es N2. Cuando escribo T2 por N1, esto corresponde a N2 y tengo N1. Claramente, como estos son escalares, los puedo dar vuelta y obviamente estas dos cosas son iguales. O sea, T1 por N2 es lo mismo que T2 por N1. Lo que me está diciendo que en ambos casos sigma es el mismo. O sea, el tensor de tensiones es el mismo. En un punto siempre va a ser, es el mismo. Bueno, sigamos. Ahí apareció Francia. Buenas tardes, Francisco. Y bueno, acá tenemos un dibujito, el cubito de tensiones, los ejes X y Z, terna derecha. El tensor de tensiones es sigma XX, es decir, el tensor de tensiones es un tensor de segundo orden, pero lo puedo escribir como una matriz y tengo que sigma XX, sigma XY, sigma YZ, sigma YX, estos dos terminan siendo iguales. La diagonal principal son las tensiones, van a ser las tensiones normales y los otros elementos son, ustedes ya saben que son las tensiones de corte. Y la cuestión es que sigma x es igual a sigma xy, sigma zx igual a sigma xz, sigma zi igual a sigma yz. Acá estoy haciendo el producto de sigma por n, donde n, digo, es el vector normal a esta cara, así que es esta expresión, 1, 0, 0. Hago esta cuenta y entonces las tensiones que corresponden a esta cara, la normal a X, son sigma XX en Y, sigma XY en J, sigma XZ en K. Bueno, lo mismo, o sea, T1 por N2 es... Acá que me queda... No, esto está mal. Quedó basura.
Esto es- no, está bien. T1 por N2. Está bien No, la no, expresión, profe, está no, bien, es ¿no? fácil, está incompleta. Porque N2 es... El Ah, directamente no, recién te está vi. bien, por N2 está bien, sí, tenés razón, es directamente esto, claro, esto es directamente T1, sí, sí, gracias, T1 por N2, y N2 es 0, 1, 0, escrito de esta manera, me da directamente sigma x, está bien. Y bueno, esto no nada más para ejemplo, pero digamos, creo que estas cosas ustedes ya son gente grande, ya lo han visto. Bueno, medidas conjugadas de tensión y de tasas de deformación. A las medidas conjugadas de tensión las vamos a llamar a las medidas de tensión y de deformación que juntas nos dan una potencia. ¿Mm? Y, y vamos a ver que con cada tensor de tensiones está asociada una tasa de deformación. Entonces vamos a ver que nos aparecen distintas, de todas estas medidas de deformación que ya vimos, van a ir apareciendo para cada tensor de tensiones, tiene su pareja con una tasa de deformación. Entonces, primero el cuerpo está en equilibrio, bueno, y el cálculo de potencia provista por las fuerzas exteriores, considerando obviamente es potencia una velocidad v sobre el cuerpo, una velocidad v corta, vt sobre el cuerpo v. En un instante t, el cuerpo está en equilibrio bajo la acción de las fuerzas de masa y de superficie, que es lo que vimos acá, es la integral, la densidad por las fuerzas por unidad de volumen, por la velocidad por integrar el diferencial de volumen integrado en el volumen en t, más integrar en la superficie S. Antes dijimos S sigma, ahora decimos S, pero S sigma se refería a las... O sea, S sigma es la superficie que tiene cargas, ese sigma que es donde, y eso está incluido, o me faltan las letras, a ese total, digamos. Puede estar, puede ser menor o igual a la superficie total. Pero la cuestión que si hay una parte de la superficie que no tiene cargas, bueno, nada, esta parte será cero, entonces no nos importa. Podemos decir que estamos integrando en respecto a la superficie total del volumen. Total, bueno, va a entrar la parte que esté cargada. Por eso poner ese es lo mismo que poner ese sigma, como habíamos visto en una transparencia atrás. Esto, bueno, vamos a, como siempre hay muchas ecuaciones, me salteé un montón de demostraciones, algunas que me salteé en el libro están y otras no, pero bueno, si no se hacía demasiado largo. Bueno, podemos hacer un reemplazo, ρ por B lo dejamos tal cual y el tensor de tracción lo reemplazamos por su equivalente n sigma. Así que la potencia por ahora es ρ BB n sigma por B. Veamos. La ecuación 39b. Acá la repito, la ecuación que vimos recién. Usamos el teorema de la divergencia o teorema de Gauss que nos permite pasar de integral de superficie a integral de volumen o viceversa. Y entonces la carga exterior va a ser la integral de las fuerzas por unidad de masa, eso no cambia. Y acá, por el teorema de la divergencia o teorema generalizado de Gauss, lo podemos llamar de una forma o de otra, el n por sigma por b lo podemos escribir como divergencia de sigma por b. Entonces la carga exterior ahora es esta. La expresamos de esta manera, no cambiamos nada, la expresamos. Y si tenemos en cuenta
cuando definimos el gradiente de velocidades como V a L, la derivada de VA respecto de XL, con todo lo que eso implica, digamos, según estemos con coordenadas fijas o no fijas, bueno, o curvilíneas o lo que sea, como ya lo vimos, con sus vectores base, L, que es una medida de deformación, una tasa de deformación que vive en la configuración espacial, que la podemos escribir como V por gradiente o L traspuesto como gradiente, como gradiente de V, reemplazamos y hacemos las cuentas, como siempre decimos, haciendo un poquito de álgebra, tenemos esta parte que es de las fuerzas por unidad de masa, están acá. Rho por B está acá. Y esta parte, que es la divergencia de sigma B, teniendo en cuenta la definición del tensor gradiente de deformaciones y trabajando un poco el tema, esto hacemos divergencia de sigma y divergencia de B, nos queda, haciendo un poquitín de álgebra, el divergencia de sigma me quedó acá, divergencia de sigma entró acá, y la otra parte tiene que ver con el tensor gradiente de deformaciones, ya les digo, haciendo un poquito de álgebra, nos queda, expresamos la potencia como sigma multiplicado por L, o sea, Cauchy multiplicado por el gradiente de velocidades, y esta parte de ρ, la densidad por la carga por unidad de masa, más la divergencia del tensor de tensiones, todo multiplicado por la velocidad. O sea, seguimos con distintas expresiones de la potencia exterior. Bueno, vamos a hacer, o sea, todas estas expresiones son todas válidas, depende con qué estemos trabajando, cuál ponemos. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir viendo ecuaciones, pero digamos, todavía siempre seguimos con el tensor de Cauchy, todavía no nos fuimos del tensor de Cauchy. Después, la configuración de que estamos hablando es una configuración de equilibrio y se cumple la conservación de la cantidad de movimiento, que es lo que también lo vamos a ver en la clase próxima, ¿no? Entonces tengo las fuerzas, esta parte es la parte de fuerzas, y esto es masa por aceleración en definitiva, digamos, llevado a lo que conocemos de cuando éramos chicos. Acá están que las fuerzas expresadas de una forma o expresadas de otra manera, unas fuerzas por unidad de masa, las otras fuerzas por unidad de superficie es igual a fuerzas por la derivada de B respecto de T. En nuestro mundo, en el de esta materia, las derivadas son las derivadas materiales. Si estoy en un sistema lagrangiano, en un problema lineal, bueno, esto es la derivada total de la velocidad respecto del tiempo, o sea, la aceleración, ¿no? La segunda ley de Newton. Teniendo en cuenta que la derivada material de B respecto de T por B lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Porque es como tener B al cuadrado y la derivada es de B al cuadrado es un medio de B por B, digamos. Puedo escribir esto de esta forma. Esto es la energía cinética por unidad de volumen. Entonces, la energía cinética del cuerpo en el instante t la llamamos K y es la integral de la energía cinética por unidad de volumen. Lo multiplicamos por la densidad y acá tenemos por el volumen integrado nos da la energía cinética total y ρ por diferencial de volumen nos da diferencial de masa. Densidad por volumen, masa. Así que integramos en la masa y tenemos la energía cinética. Esta es la ecuación 39G. Acá
puse, esta es la conservación de cantidad de movimiento llevado a lo que conocemos de cuando éramos chiquitos, problemas lineales, coordenadas cartesianas. Esta parte, divergencia de sigma, con estas hipótesis es derivada de sigma x respecto de x, más derivada de tau y x respecto de y, más derivada de tau zx respecto de z, más x, que sería la fuerza por esta fuerza volumétrica, igual a masa por aceleración, bueno, la densidad por aceleración, en x, en y, en z. O sea, esta ecuación, en este caso de problemas, son estas ecuaciones que seguramente las vieron, por lo menos en teoría matemática de elasticidad se ven estas ecuaciones. No sé, ustedes de alguna forma seguramente las han visto. Bueno, volviendo a esto, es un paréntesis nada más para relacionar esto con nuestra vida pasada. Sigamos. La masa del cuerpo es invariante porque es una de nuestras hipótesis de trabajo. La masa no varía, el volumen sí, la densidad también, pero la masa no. La masa siempre es la misma. En mecánica del continuo, una de nuestras hipótesis es que la masa es constante. Y eso también en la próxima clase lo vamos a ver fuertemente. Y entonces, teniendo en cuenta, esto por un lado, tenemos la derivada de la energía cinética, derivada material, es la derivada material de B por B y el integrado en la masa. Ven que la masa no tiene el supraíndice T, el volumen sí lo tiene, porque el volumen cambia de T a T, de configuración a configuración, el volumen puede cambiar, pero la masa no. Por eso no necesita tener el supraíndice T. La masa es constante. Teniendo en cuenta que sigma es simétrico y que el W, ¿se acuerdan del spin? ¿Se acuerdan que el tensor L lo dividíamos en una parte simétrica y una parte antisimétrica? Eso lo hicimos hace algunos días. Entonces, W, que es el spin, es antisimétrico. Entonces, L es D más W. Ahora, en la ecuación que estábamos viendo recién, teníamos sigma multiplicado por L, tensor por tensor, producto tensorial. Ahora, si L tengo en cuenta hay una parte simétrica y una antisimétrica, como sigma es simétrico, sigma simétrico multiplicado por un tensor antisimétrico, que es el spin, me va a dar 0. Entonces, en lugar de L, directamente voy a poder escribir D. Y bueno, a ver, entonces, seguimos. Tengo esta ecuación, que es la misma que habíamos visto, la 3910, 39D, perdón, la vimos recién. Podemos escribirla, esta parte, sigma por L, es igual a sigma por D ahora, y la otra parte termina siendo la derivada de la energía cinética, la derivada material. Eso es lo que estuvimos viendo recién, digamos. Esto que tenemos acá, o sea, partimos de la conservación de la cantidad de movimiento, entonces todo esto decimos que es ρ por la derivada de B respecto de T. Como esta parte, bueno, termina siendo la energía cinética, toda esta parte la relacionamos con la energía cinética y por eso es que esta ecuación que tenemos acá termina siendo que la potencia es la tasa o la derivada material de la energía cinética más la integral en volumen de sigma por D. Entonces, estos dos son conjugados energéticos, Cauchy con D. Cauchy con D. Esos son el primer conjugado energético que vemos. Esto es configuración euleriana y es, si trabajamos en la configuración espacial,
tenemos que trabajar con esto, con Cauchy y con D. Y repito, Cauchy es el que tiene significado físico. Todos los demás que vamos a ver son simplemente herramientas matemáticas. Entonces, la parte de la potencia asociada a las tensiones, de lo que vimos recién, de esta parte, la parte de la potencia que está asociada exclusivamente a las tensiones, es esta parte. Entonces el tensor de tensiones de Cauchy y el tensor tasa de deformación son conjugados energéticos, ambos espaciales. Esta parte esta potencia es la parte de la potencia provista por las fuerzas exteriores que no se transforma en energía cinética y que es almacenada en el cuerpo o disipada dependiendo de las propiedades del material. Lo veremos más adelante. Entonces, de toda la potencia exterior hay una parte que queda almacenada en el cuerpo, que es esta, y la otra parte es la variación de la energía cinética. Esta es la parte asociada a las tensiones. Entonces, conjugado energético, sigma y D, Cauchy y tasa de deformación. Bueno, seguimos. Ahora vemos otro tensor de tensiones, que se llama de Kirchhoff, y si recordamos la definición del jacobiano, que es la relación entre el volumen en T y el volumen en cero, o sea, configuración espacial y configuración de referencia. Y además sabemos que de esta misma relación, si tenemos en cuenta lo que es la masa, sabemos que ρ0 es ρt por jt. Entonces, el diferencial de volumen en T es esta relación de las densidades por el volumen en cero. Entonces acá hago un cambio. Digo, bueno, en lugar de integrar, o sea, es la misma potencia, pero lo que vimos recién era integrando en el volumen en T. Ahora digo, bueno, no, quiero integrar el volumen en cero. Ok, integro en el volumen en cero, pero hago este cambio. Diferencial BT, ese diferencial lo tengo que pasar a diferencial B0, pero diferencial BT es ρ0 sobre ρt por diferencial 0B. En consecuencia me queda esto. Esto es facilito. Entonces, esto es lo que llamamos tensor de tensiones de Kirchhoff. Es euleriano también. Lo único que estamos haciendo es, por más que estemos integrando en el volumen, en la configuración de referencia, ¿eh? Estas son las cosas que hay que prestar. Esto es configuración de referencia, esto es configuración espacial. Por más que estemos integrando en la configuración de referencia, el tensor de Kirchhoff es el de Cauchy multiplicado por esta relación de densidades, sigue estando en la configuración espacial. Son dos tensores de la configuración espacial, son eulerianos los dos. Esta cuentita sale de esto, ¿no? Como la masa no varía, ρt por diferencial bt, o sea, tiene que ser igual a ρ0 por diferencial b0. El tema de la masa no varía es una hipótesis de todo lo que es mecánica del continuo y que también lo vamos a ver mejor en la próxima clase. Pero entonces, los dos son iguales a la masa, por eso son iguales. Y bueno, de acá sale esta relación, ¿no? Este es Kirchhoff. A ver. Bueno, acá simplemente lo que está diciendo es lo que ya dijimos y esta parte no nos aporta mucho. Kirchhoff, sus componentes contravariantes con sus vectores bases covariantes, todo en configuración espacial. Sigma lo mismo.
y la relación entre ellos es la relación de densidades. Una cosa que les quiero decir, y esto ténganlo en cuenta para sus trabajos prácticos, para sus exámenes y para si esto lo aplican alguna vez en algún lado, las tensiones, porque sí, siempre las tensiones están con componentes contravariantes. Las tensiones siempre componentes contravariantes, las deformaciones siempre componentes covariantes, siempre. ¿Y por qué? Y no hay ningún por qué, porque sí, porque se estableció así y bueno, no, por más que sí, sabemos que, o sea, acá matemáticamente es fácil, le podemos bajar los índices, todo lo que sea. Pero cuando hagan alguna vez pull back, pull forward, todo eso, acuérdense que siempre para nosotros, digamos, en la bibliografía, en lo que nosotros vemos, siempre las tensiones, cualquiera de los 5 tensores de tensiones que hoy vemos, siempre es componentes contravariantes. Y los de deformación, o sea, los conjugados energéticos, siempre covariantes. Por convención, pero se usa siempre así. Bueno, esta es la relación entre los dos, no nos aporta ninguna cosa extra más que lo que ya vimos. Simplemente acordarse que los dos son eulerianos. Hay un tensor de tensiones que se llama primer tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff, que surge, bueno, tenemos la potencia, lo mismo que antes, nada, como escribimos antes, integramos en el volumen T sigma con D con la tasa de deformaciones. Cambiamos, lo mismo que es lo que hicimos antes, cambiamos de volumen en T a volumen en 0, hacemos esta cuentita, nos quedó Kirchhoff. O sea, esto en definitiva es el señor Kirchhoff. Oye. Esto en definitiva es el señor Kirchhoff. O sea, porque sí lo llamamos con Tao. Si sigma era simétrico, y lo aceptamos que es simétrico, Tao también, Kirchhoff también es simétrico. Entonces, si sigma por el spin, por la parte no simétrica del tensor L, me da 0, Kirchhoff por W también me da 0. Por lo tanto, me queda que la potencia la puedo escribir, en lugar de escribir la sigma por D, la puedo escribir tau por L y es lo mismo. Bueno, nada, simplemente lo escribo de otra manera. Entonces, acá definimos un sistema de coordenadas arbitrario en la configuración de referencia, que lo llamamos X0A con su vector base G0A covariante, un sistema de base covariante en la configuración espacial, sistema de coordenadas, y en la configuración de referencia un sistema convectivo, θ, con vectores base covariantes en ambas configuraciones. O sea, GI tilde y Gi tilde 0 en la configuración de referencia y GIT en la configuración espacial. Entonces lo escribimos a Kirchhoff, como podríamos haber escrito a Cauchy también, pero lo estamos haciendo con Kirchhoff en sus componentes covariantes, como el tau, no se ve mucho, pero acá hay un tilde, por los vectores base covariantes. Sí, covariantes. Tensor componentes contravariantes, tensores base covariantes. Y ahora hacemos, bueno, buscamos una representación del tensor de Kirchhoff como un tensor de 2 puntos.
y hacemos un pullback sobre solamente el primer índice contravariante. Entonces resulta un tensor de 2 puntos, es decir, que tiene un pie en cada configuración, uno en la espacial y uno en la de referencia, y no es simétrico, no es simétrico. Entonces, este P, que así se llama el primer tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff, con convectivas está expresado como T y J por sus componentes, sus vectores base convectivos, y en otro sistema de coordenadas por sus vectores base correspondientes, y su componente la llamamos P y J. Observen que tau, sea en convectiva lo que sea, es IJ chiquito, o sea, está hablando acá de la configuración espacial. P, que es el que surge de hacer el pullback de Kirchhoff sobre la primera componente, ya no tiene IJ chiquito, sino que tiene un IJ grande, que significa de configuración de referencia, y el J queda chiquito, sigue siendo configuración espacial. Los vectores base, tengo su vector base covariante en configuración de referencia y su vector base covariante en configuración espacial. Por definición de pullback, estoy haciendo un pullback sobre una componente nada más. De las dos componentes, acá le decimos tau PJ, hago el pullback sobre la componente en P y la pasa a ser I. Me queda I mayúscula por J minúscula. Hago esto, si se acuerdan de las definiciones de pullback. Yo les había pasado en su momento un pequeño machete para tener en presente toda la fuerza, todas las definiciones. Y acuérdense las componentes, si tengo una componente contravariante, lo que tengo es un B sostenido, y hago el pullback con las componentes de la inversa del tensor de deformaciones. Y lo puedo escribir de esta manera. Yo ahora ya, el otro día no me acuerdo cómo lo hizo Fran, pero cuando tengo que hacer pullback o pull forward, yo puedo hacer todo sumatoria o puedo usar esto, que puede ser que me resulte más fácil. Bueno, depende de cada caso, depende si se puede o no se puede, pero digamos, esto es muy cómodo. Sobre todo si uno va a trabajar con un MATLAB o algo por el estilo. Bueno, entonces esto es lo que cuando vimos pullback, vimos que esta era la fórmula correspondiente. Y es lo que estamos haciendo ahora. Esto quedó hecho un enchastre. Entonces, acá tenemos la definición del primer tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff, en que se le hace el pullback a una única componente contravariante. Seguimos trabajando para buscar la conjugada energética del primer tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff. P sigma, lo habíamos dicho recién, la potencia integrábamos en el volumen de la configuración de referencia, y teníamos en componentes eran tau, o sea, Kirchhoff, componentes contravariantes, por la tasa de formación, componentes covariantes. Lo mismo, como tau es simétrico, en lugar de tau AB podemos poner tau BA, no cambia nada. Esto es igual a, teniendo en cuenta la definición que vimos recién, podemos, en vez de
En lugar de tau, ponemos acá el push forward de las componentes de primer tensiones de Piola-Kirchhoff. Y LAB lo dejamos igualito. Después, si se acuerdan, la derivada del tensor de deformaciones, XA chiquita a grande, es L a L por X, L por X. ¿Se acuerdan de eso? X punto es, si no me equivoco, es X por L. Como tensores. Pero bueno, como componentes son las componentes del tensor L por las componentes de X. Entonces, resulta que esto con esto es X punto. Esto con esto es X punto. Entonces acá me queda PBA y en esta parte me quedó X punto, las componentes de X punto. Por lo tanto, lo puedo escribir, bueno, lo escribo así en componentes o lo escribo así como tensores. La cuestión es que el conjugado energético del primer tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff es la derivada del tensor de deformaciones, es X punto. Ambos tensores son tensores de 2 puntos. Más allá que esté integrando en la configuración de referencia, eso es por lo que veníamos viendo recién, hicimos simplemente una transformación por las densidades, pero el conjugado de P es X punto. O sea que ya tenemos el conjugado de sigma es D, el conjugado de tau en consecuencia también es D, podemos poner L, el conjugado de P es X punto. Conjugado energético. Y acá lo ponemos en traspuesto, porque, bueno, si estudian con el libro de Malvern, Malvern define al tensor de tensión, al primer tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff, a este que nosotros llamamos traspuesto. O sea, nosotros llamamos Piola-Kirchhoff a este, y acuérdense que dijimos que dejó de ser simétrico. Al hacerle solamente el pullback sobre una de las componentes, dejó de ser simétrico, salvo casos particulares, por supuesto. Malvern define como primer tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff el traspuesto de este, al que nosotros llamamos traspuesto. Pero bueno, esto es por si leen a Malvern. Es un hermoso libro, un poco complejo de leer, pero un hermoso libro. Después llegamos a uno que para nosotros es un poquito más, más conocido, en realidad, más usado. Tal vez no esté bien decir eso, digamos, trabajando en sólidos seguramente es el que aparece. Y sí, sí, en elementos finitos avanzados vamos a trabajar con este. Segundo tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff, que es el pullback del tensor de Kirchhoff, o sea, ya no sobre una componente, sino sobre las dos. Si quieren, lo pueden decir que es el pullback del tensor de Kirchhoff, o sea, es un tensor de segundo orden, el pullback de un tensor de segundo orden, o pueden decir que es el pullback de la segunda componente del primer tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff. Podemos verlo de cualquier manera. La cuestión que ese, lo vamos a llamar S, el segundo tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff, es lo que estuvimos viendo en pullback, el T sostenido, que en convectivas es directamente, las componentes no cambian en convectivas. ¿Se acuerdan que lo que pasa de una configuración a otra, la deformación de una configuración a otra está en la variación de los tensores base, ¿no? Pero más allá de esto, es el T sostenido
está en configuración de referencia con sus componentes base covariantes. Fíjense que siempre estamos hablando de a las tensiones contravariantes. Y si se acuerdan el pullback, el phi asterisco con el asterisco arriba de componentes contravariantes de un tensor de segundo orden es por x menos 1, x menos 1. Lo puedo escribir de esta manera, como el tensor x a la menos 1 por el tensor al que le estoy haciendo el pullback por x a la menos t, o sea, la inversa la traspuesta de la inversa. Si les es cómodo en algún momento, podemos hacer esto. Pueden hacer esta cuenta en lugar de hacer esta sumatoria. El tema con las sumatorias es que no se olviden de ninguna componente, ¿no? Porque hay que hacer la sumatoria en A y la sumatoria en B. Con esto lo tienen resuelto, sobre todo si usan un MATLAB o lo que sea. Bueno, siempre digo lo mismo. Bueno, la cuestión que ese es el T sostenido del segundo de Kirchhoff, no, del segundo de Kirchhoff. Entonces a Kirchhoff le hacemos el pullback, como lo vimos recién, con x a la menos 1, x a la menos 1, o también lo podemos referir al primero de Piola-Kirchhoff, porque acá, como le estoy haciendo el pullback solo a una de las componentes, si tomo este pedazo nada más, tengo el primer tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff. Claro, bueno, estoy haciendo esta cuenta. Tau y J, esta parte, y lo refiero solamente al primer tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff, es decir, que ese lo puedo referir como digamos, esto no, o sea, ese es surge del pullback de Kirchhoff a las dos componentes o surge de hacer el pullback de una única de la componente que le falta al primer tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff. Si usan una, usan otra. Depende del problema, digamos. Depende de lo que ya tengan, pero bueno. Esto es cierto y esto es cierto también. O sea, no me agrega demasiado. Siguiendo, tenemos, y acá viene, esto no creo que era uno de los parcialitos que ustedes tenían, demostrar que epsilon punto es igual a un medio de la derivada de Green y que termina siendo xt por d por x, que esto en definitiva, xt por d por x, tenemos acá algo que se parece a un push forward. Entonces, vemos que epsilon punto, componentes covariantes, es igual al pullback, al pullback de las componentes covariantes de D. Esta definición de fíjense, pullback de componentes covariantes es x traspuesta por t por x, o en componentes escrito de esta manera. Entonces, epsilon punto, la derivada de Green-Lagrange del tensor de deformaciones, es el pullback de tasa de deformaciones. Si decimos que, bueno, eso por un lado. Entonces, y por otro lado, el segundo, las componentes del segundo de Piola-Kirchhoff, componentes contravariantes AB, configuración de referencia, es el pullback de las componentes de Kirchhoff, configuración espacial, contravariantes. Esto es covariante, esto es contravariante. Habíamos visto
que la potencia de la fuerza debida a las fuerzas exteriores, pero la que queda almacenada era sigma por D, Cauchy por tasa de deformación, o Kirchhoff en definitiva, cambiando la integración de velo T a B0, nos quedaba igual a esto. Esto lo vimos hace un ratito. Y esta formulita, esto lo vimos hace unos días, que si yo tengo un tensor T y un tensor W. El T bemol por el W sostenido es igual al T sostenido por el W bemol y es igual al T por el W. Eso lo vimos hace unos días. Fíjense, yo dejo los números de las ecuaciones como para que puedan referirlo, o sea, esta es la ecuación del libro, para que puedan referirlo a cuando lo estuvimos viendo también o lo miran en el libro. Entonces, esto ténganlo en cuenta. Además, como es el pullback de componentes covariantes, sería un W bemol, llamémosle, le ponemos esa letra para hacer lo mismo que esta cuentita. Y esta, como son componentes, es el pullback de contravariantes, lo llamamos sostenido. O sea que tenemos un T sostenido por el W bemol. Tendríamos este producto, sería esto por esto. Ahora vemos cómo sigue esta película. El T sostenido es un pullback del tau. Entonces, en definitiva, como sigan esto, ¿no? Como T sostenido por B bemol es igual a T por W, significa que es S por epsilon punto. S por epsilon punto. O sea, T sostenido por W bemol es esta cuenta y es igual a T por epsilon punto, en definitiva. Entonces, la potencia la puedo expresar como segundo de Piola-Kirchhoff por la derivada de Green-Lagrange. Entonces, estos dos son conjugados energéticos. Tenemos un cuarto conjugado energético. En sólidos, y si hacen el que haga elementos finitos avanzados, el cuatrimestre que viene lo vamos a ver. Si no, les puedo mostrar, por ejemplo, la tesis de Borkin en cáscaras para grandes desplazamientos y plasticidad, o la mía para grandes deformaciones y plasticidad en cáscaras, y está todo desarrollado en función de esto, de S por epsilon punto. Con toda después el álgebra que corresponda, pero está desarrollada en configuración de referencia, con estos tensores que son tensores que viven en la configuración de referencia. Después hay que llevarlos a la configuración espacial, porque esto, S no significa nada. Es un número, es una cuenta, nada más. No es física. Tengo que llevarlo a Cauchy haciendo push forward de un tensor de segundo orden, lo paso a Cauchy. Y Cauchy es el que me importa. Así que ya tenemos otra medida de otra parejita. Se formó otra parejita de un tensor de tensiones por un tensor de deformaciones, bueno, de tasa de deformaciones. Seguimos. Bueno, ahora vamos a ver qué les pasa a estos tensores cuando solamente los rotamos. Cuando solamente los rotamos, no los deformamos, solo los rotamos. Hay tensores que ante la rotación se quedan igualitos, o sea que no les hace nada que los rotemos, y hay otros que sí cambian. Entonces, consideramos el cuerpo B en la configuración T, en un punto arbitrario P,
consideramos el tensor de Cauchy, como ya lo hicimos, y lo pasamos a temas delta t, imponiéndole al cuerpo y a sus cargas exteriores una rotación rígida y nada más. Entonces, el tensor de deformación, eso lo habíamos visto en algún momento, si solamente tengo una rotación, directamente el tensor de deformación es igual al tensor rotación. Porque se acuerdan de multiplicación izquierda o derecha, RU o RB, o sí, R por U y B por R. Si no hay deformación, U y B son la identidad y me queda que directamente el X es igual a la rotación. Entonces, se cumplen todas estas cuestiones. El diferencial X en t más delta t es el vector R, el tensor R que va de t a t más delta t por el diferencial X en t. Acá, bueno, de la configuración en t a la configuración en t más delta t. Y bueno, hacen lo mismo para el tensor tracción, tensiones superficiales, el de cargas por unidad de volumen, el de velocidad y el vector normal. Todos quedan girados por el tensor que va de t a t más delta t. Ven, por ejemplo, en este esquema, si yo acá tengo que definir quién es configuración espacial y configuración de referencia, si estoy parado en esto, con esta foto, la configuración de referencia es T. Bueno, no es una configuración no deformada, es una configuración de un tiempo T. En esto, entre T y T más delta T, la de referencia es T y esta es T más delta T. Entre estas dos. Estoy mirando entre estas dos. Bueno, entonces tengo todas estas transformaciones de t a t más delta t. Refiero a los ejemplos del libro, para si ustedes quieren ver esto un poco más. En general, bueno, obviamente en la clase no damos el libro completo claramente, pero digamos, lo que doy, en el libro hay muchas cosas que pasar de una ecuación a otra se dice haciendo un poco de álgebra y no dice nada, y no las desarrolla. En algunos casos ustedes ya han visto que cuando escribo, con lo que está escrito a mano alzada en las figuras de los archivos PDF que les envío, lo que está a mano alzada son demostraciones que fui agregando en algunos casos que me parecía que eran más importantes. Acá debo decir que eliminé varias demostraciones. Bueno, en este caso esto está sacado directo del libro. F en t más delta t es una carga por unidad de volumen o unidad de masa o unidad de lo que sea. Pero la cuestión que hacemos la potencia F en t más delta t con la velocidad en t más delta t. Pero F en t más delta t es F en t premultiplicada por el tensor de rotación. Acá lo transpongo, ¿ven? F me vino a parar acá y R vino a parar acá. B la dejé tal cual, me queda F, esto y acá B. Pero si se acuerdan, el tensor rotación era un tensor ortogonal y simétrico en consecuencia. Entonces RT por R es la unidad, la identidad. Por lo tanto me queda que F en T más delta T por B en T más delta T es igual a F en T por B en T. Una rotación rígida no afecta la potencia de deformación producida por las cargas exteriores. Esta es la conclusión que sacamos. Este producto no se altera ante una rotación rígida.
si el cambio de un sistema a otro es exclusivamente una rotación rígida, no le pasa nada. A F por B no le pasa nada. Haciendo otra vez lo mismo, T es N por sigma, otra vez T más delta T va a ser N en T más delta T por sigma en T más delta T, y N en T más delta T es la rotación por N en T. Haciendo esta cuentita, T más delta T, reemplazo N, reemplazo acá, reemplazo a este por esto, que está acá, y siguiendo, esta es la última, es lo que vimos recién. Esto ya lo vimos, y esta ecuación, ¿se acuerdan que también creo que era del libro de Malvern, otro autor, ahora se me fue la memoria, pero ven que es del capítulo 2, es cuando vimos deformaciones, vimos que definen traspuesta de esta forma, de acá sacamos las componentes del X traspuesto, hay que repasar esto, pero esto lo vimos hace un tiempito, X por diferencial X0 por diferencial xt es igual a diferencial x0 por x traspuesta diferencial x. Esto también lo vimos, el t traspuesto rotado, perdón, el t en t rotado es igual al t en t por r, el tensor rotación traspuesto, haciendo reemplazando acá, definitiva, y teniendo en cuenta esta también, en definitiva nos queda que T es N por todo esto, es decir, que como T es N por sigma, todo esto es sigma. Entonces sigma en T más delta T es sigma en T, pero premultiplicado por el tensor rotaciones y postmultiplicado por el traspuesto. Si ustedes se acuerdan de cuando vimos objetividad el jueves pasado, dijimos que para tensores de segundo orden, eulerianos, para tensores eulerianos decíamos que seguían siendo objetivos si transformaban según esta cuenta. Me pasa, en lugar de R habíamos puesto una Q general, pero para caso particular que QCR vale la cuenta. Entonces, según lo que vimos en objetividad, sigma transforma de acuerdo a la regla de objetividad. Por lo tanto, las transformaciones isométricas, si ¿se acuerdan que vimos objetividad y covariancia? Covariancia era en general, cuando la transformación no era solamente una rotación rígida. Cuando la transformación no de un sistema de coordenadas, sino de un frame, bueno, cuando hay movimiento respecto de una configuración respecto de la otra, como el tren que se mueve, y el péndulo que está arriba del tren y todas estas cuestiones de movimientos relativos. ¿Se acuerdan que objetividad habíamos dicho que lo que tratábamos era que lo que interesaba era que las ecuaciones planteadas en un sistema o planteados en el otro sistema fueran las mismas ecuaciones? Y cuando pasaba eso en los sistemas objetivos, ante transformaciones isométricas, que son solamente rotaciones y desplazamiento, o covariantes cuando eran transformaciones generales, no solamente rotación y desplazamiento, sino podía pasar de sistemas de coordenadas curvilíneo a otro curvilíneo, etc.
Entonces, el tensor de tensiones de Cauchy es objetivo ante transformaciones isométricas, porque transforma de acuerdo a lo que dijimos, que eran transformaciones, que era objetividad, y además vemos que esto es también importante, no es invariable ante las rotaciones. De sigma a t a sigma t más delta t, si hay una rotación entre las dos configuraciones, el tensor de tensiones cambia. Va a cambiar en su dirección en realidad, pero digamos, va a quedar proyectado de alguna manera, pero bueno, pero cambia. Si cambia sigma, cambia tau, obviamente. Entonces, para tau corresponde lo mismo que para sigma, porque la relación entre Kirchhoff y Cauchy era simplemente las relaciones entre las densidades ρ0 y ρt. Y si tenemos en cuenta también, si nos acordamos que el segundo tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff es el pullback de las componentes contravariantes del tensor de Kirchhoff, y tenemos otro sistema de coordenada que llamamos A' y decimos que el X de A chiquita a A grande en temas delta T es igual a el X en A' y A premultiplicado por esta rotación de A a', siempre esto lo podemos decir, ponemos un sistema A', un sistema nuevo, digamos, y podemos pensar que este X surge de la rotación de este. Y si vemos la inversa, podemos decir exactamente lo mismo. Invertimos y transponemos. ¿Se acuerdan que rotación era ortogonal? O sea que la inversa es igual a la traspuesta, o sea que invertimos y es lo mismo que transponer R. Con lo cual, si hacemos un poquito también de álgebra, nos queda, si ponemos esto que tenemos, si esto que tenemos acá, lo ponemos acá, ponemos algo parecido acá, x a la menos 1 en temas delta t, estas componentes, lo ponemos de acuerdo a esta expresión, el RT con un R se nos va a ir y en consecuencia nos queda que el tensor de tensiones, el segundo tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff en temas delta t es igual al tensor en t. En consecuencia, ¿es objetivo en transformaciones isométricas? Sí, de acuerdo a lo visto para tensores lagrangianos, y además no le interesan las rotaciones, o sea, no es afectado por las rotaciones. Eso nos puede ser útil alguna vez, porque si podemos separar el movimiento en un movimiento de rotación más uno de deformación, la parte que corresponde a rotaciones la podemos ignorar para trabajar con este tensor S y quedarnos solo con la parte de deformaciones. Esto es lo que estamos diciendo. Entonces, aparte de objetividad, es que no es afectado por las rotaciones. O sea, este sí, en temas delta t y t aparecen los tensores de rotación y en este no aparece. Y tenemos, ya va faltando menos, no se asusten. Tenemos también al último de los tensores que vemos, que es el de Biot, que surge, este es bastante particular, bueno, no sé si se acuerdan del señor Henke, también, que Henke es una de las medidas de deformación y es termina siendo el logaritmo de U, ¿no?, de la descomposición derecha. Entonces, H era el logaritmo de U, eso, bueno, eso es por un lado.
capítulo 2, y el tensor de Biot se define como un pullback, ven que está el asterisco ahí arriba, pero es un pullback que no entra X, o sea, todos los pullback, los push forward siempre los vemos con el tensor de deformaciones, con X, invertido, traspuesto, pero X. Bueno, este es un pullback, pero con R exclusivamente, o sea, es una desrotación en definitiva. Esta notación, R asterisco 0T, indica el pullback de las componentes del tensor que estemos considerando, en este caso es el de Kirchhoff, usando el tensor rotación, es decir, es un pullback que en lugar de X usa R. Es decir, el tensor de rotaciones de Biot es la representación no rotada del tensor de tensiones de Kirchhoff. Solo estamos desrotando, no estamos ni en configuración de referencia ni en configuración espacial. Y es un tensor simétrico, porque R es simétrico. R sabemos que es simétrico. Entonces, en consecuencia, Tau era, bueno, en este caso, Kirchhoff es simétrico, lo desroto con el tensor simétrico, me queda simétrico. Y se demuestra que la potencia es la integración en la configuración de referencia de Biot por la derivada de H. Tau por H punto son los conjugados energéticos. Asumimos que ambos tensores tienen las mismas direcciones principales. Y en el libro se demuestra que esto va bien para materiales isótropos. Es decir, lo que vimos hasta ahora, Cauchy, Kirchhoff, primero de Piola, segundo de Piola, nadie dijo nada de si son, ¿cómo es? ¿Cómo es el material? No se dijo nada. Este sí, es para materiales isótropos. Y si se acuerdan de cuando hablamos de H en su momento, de Genki, dijimos que Genki andaba bien para, isótropos, por ejemplo, para metales, que estaba probado experimentalmente que Genki modelaba bien, representaba bien la deformación en metales. Que había, bueno, ahora se me fue el nombre, empezar con el señor Arant, bueno, un investigador había experimentalmente visto que el Genki andaba bien para modelar metales, que en general los consideran, son materiales que vamos a decir que son isótropos. Y bueno, esta expresión, Biot por Genki punto, va bien para isótropos. Cuando particularmente cuando trabajé, o para trabajar con grandes deformaciones, usamos para metales, para isótropos, trabajando con grandes deformaciones, trabajamos con Biot y con Genki. Se complica un poquito, pero bueno, es eso. Esto, repito, lo ya dicho. El único significado, no sé por qué dice 4, tendría que decir 5 acá. Me puse un tensor menos. De todos los tensores que vimos, el único físico es el de Cauchy. Los temas físicos como rotura, fluencia, creep, etc., los seguimos estudiando con Cauchy, que se refiere a las fuerzas por unidad de superficie en el material, ¿no? T es n sigma. El tensor de Kirchhoff, o sea, el tensor de Kirchhoff, el primer tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff, el segundo tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff y el tensor de Biot son únicamente herramientas matemáticas. Únicamente.
A veces coinciden, pero formalmente el único con interpretación, no, formalmente no, realmente el único con interpretación, el único físico es Cauchy, el único que me interesa para dimensionar, para ver la resistencia de una estructura es Cauchy. En el caso de pequeñas deformaciones, me parece que se los comenté en algún momento, en el caso de pequeñas deformaciones, podemos, si se acuerdan, que el segundo de Piola-Kirchhoff lo vimos como el pullback de Kirchhoff, pero nada, podemos decir también que es del pullback de Cauchy, ¿no? Salvo la relación de densidades, en definitiva, ese es el pullback de Cauchy. Es decir, está multiplicado Cauchy por el tensor de formaciones, x a la menos 1, x a la menos t, pero por el tensor de formaciones. Si estamos trabajando con pequeñas deformaciones despreciables, entonces x tiende a la unidad. Y si x tiende a la unidad, termina resultando numéricamente que S, o sea, el segundo de Piola, es igual al de Cauchy. Y sí, a mí me parece que esto se los comenté, que cuando hacemos un desarrollo, o hacíamos un desarrollo, por ejemplo, me tomo medio minuto más, cuando trabajé con cáscaras, por ejemplo. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Lo primero que programamos es la parte lineal. O sea, uno empieza por lo más fácil. Entonces, lo primero programado es un problema de cáscaras, pero lineal. Ya cáscaras en sí mismo tiene complicaciones, sin necesidad de ponerle una no linealidad. Entonces, primero hacemos el lineal. Ok. Entonces, programamos el lineal y lo comparamos con la resolución de un programa, por ejemplo, de ADINA, que es el programa con el que trabajé toda la vida, todas las décadas que trabajé con esto. Cuando uno hace eso, espera coincidir hasta el decimal, no sé cuánto, digamos, pero no se conforma con que coincidan los dos primeros decimales nada más. Si de mi cuenta, la cuenta del programa, solamente coinciden dos decimales y el tercero, cuarto, quinto no coinciden, empiezo a buscar un error. Por eso es un trabajo que requiere cierta paciencia, porque a veces el error estoy buscando eso, en tercer decimal. A lo mejor esa diferencia del tercer decimal me está diciendo que hay algo que me estoy equivocando en el medio. Entonces le damos bolilla cuando vemos esa diferencia. Bueno, supongamos que pasamos, que nos dieron bien todos los decimales de la parte lineal y vamos pasando. Y vamos antes de llegar a grandes deformaciones, primero pasamos por grandes desplazamientos. Y ahí veo que grandes desplazamientos, miro con el programa de Batte, con ADINA, y está esa diferencia en los decimales. Y bueno, ¿hay error? ¿No hay error? Bueno, nada. El tema es que Batte no está, o ADINA, hasta ese momento, por lo menos, estoy hablando de hace un montón de tiempo, no pasaba no hacía el push forward del segundo de tensor de Piola-Kirchhoff. Y no es que era un error, estaba bien, era una aproximación, porque como estábamos en pequeñas deformaciones, el tensor de Piola-Kirchhoff era prácticamente la unidad, pero no era justo la unidad. En ese caso, que era yo la que estaba programando con el X calculado y bueno, no me daba la unidad, me da 1,03, no sé, algo, no exactamente 1,00,010,001, no exactamente, sino un 1 cerquita de 1. Pero claro, al multiplicar daba esa diferencia.
Y bueno, no es que estaba mal la DINA, simplemente que es eso, que es una simplificación que podemos hacer, nos ahorramos un montón de trabajo. Entonces, si trabajamos en pequeñas deformaciones, podemos decir que como X es prácticamente la unidad, podemos decir que en definitiva el número, segundo Piola, es igual a Cauchy y la relación de, sobre todo, bueno, si la densidad es constante en el tiempo, vamos a decir, son directamente iguales. Si es ρ0 y ρt no son iguales, bueno, irá multiplicado por eso. Bueno, no sé si fui clara o confundí a todo el mundo. Acá tiro fórmulas porque las vamos a ver en la próxima clase, pero no hay demostración porque es un engorro. En el libro están algunas de estas demostraciones. Esto yo me acuerdo que tampoco lo demostramos, estuvimos hablando, antes lo pedíamos en los parcialitos, esto del capítulo 2, se fijan, ¿no? Esto es la derivada del i de un tensor t. Habíamos visto que era la derivada del i de un tensor t componentes covariantes. Y después, en base a eso, hay que deducir el de componentes contravariantes. En otra época esto lo pedíamos en un parcialito. El otro día con Fran lo hablamos y si mi memoria no me falla, decidimos que no lo íbamos a pedir porque, bueno, nada, es un montón de trabajo y tampoco es que me importa demasiado. Entonces, tenemos en cuenta la derivada del i de componentes contravariantes, que bueno, en el ejercicio 2.23 no está demostrada, la debería demostrar el lector. Y si le aplicamos esta definición a Cauchy, si ustedes se fijan, la derivada del i de las componentes contravariantes de Cauchy, aplicamos exactamente la fórmula y esto se llama tasa de Oldroyd. Está en el ejemplo, es el ejemplo 3.4 del libro. Esta es la definición de una tasa que para los temas que siguen va a aparecer. Y otras tasas es aplicando a Kirchhoff la derivada del i. Esto es que en definitiva es el push forward de las componentes de ese punto. ¿Se acuerdan que la derivada del i de un tensor era el push forward de la derivada del pullback del tensor? Bueno, la derivada del i de las componentes de Kirchhoff es el push forward de la derivada de las componentes contravariantes de S, que a su vez es el pullback de tau. Esto es la tasa de Trussell. Entonces, de esta expresión de la derivada del i de componentes contravariantes a un tensor y a otro, nos quedan estas dos tasas de deformación, tasas de tensiones, perdón, que más adelante van a aparecer. Y esta ecuación, la de Trussell, muestra que la condición necesaria y suficiente para que el segundo tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff permanezca constante es que esta tasa sea nula. O sea, si esta cuentita, esta cuenta, nos da igual a 0, significa que el tensor S es constante. Viene de ver esto, bueno, llegamos a esa conclusión. Y creo que acá se acabó la historia. Bueno, se acabó tensiones. Dejo, ¿dónde está? Dejo de compartir y dejo